Muy buenas noches, Dios le bendiga. Quiero compartir con ustedes la segunda parte del tema, ¿se enoja Dios? Una pregunta, ¿verdad? Que todos los hijos de Dios debemos de conocer, el ser humano debe de saber. Realmente que Dios tiene diferentes facetas en su carácter, que su carácter también tiene, ¿verdad? Este mismo sentimiento que nosotros tenemos, nada más que como hablábamos el día de ayer, el enojo de Dios obra para justicia y el enojo de los hombres, ¿verdad? Realmente lo que busca es venganza o hacer daño, ¿verdad? Entonces, en cambio, en el caso de nuestro Señor, ¿verdad? El enojo de Él obra para traer justicia a la tierra. En la primera parte, ¿verdad? De que hablábamos acerca de si se enojaba el Señor, aprendíamos que hay cosas que enojan a Dios. Una de ellas, ¿verdad? Era la idolatría, el sustituir a Dios por otros dioses inexistentes. Otra cosa que mencionábamos en el día de ayer era que enojaba al Señor era la necedad, ¿verdad? El que alguien sea aconsejado por Dios, que sea aconsejado por la palabra y dé vueltas y vueltas en el mismo contenido. También otra cosa que mencionábamos el día de ayer que enoja al Señor es la hechicería. Las personas, ¿verdad? Que de alguna manera han hecho la hechicería su nuevo Dios, ¿verdad? O su Dios al cual le aconseja y al cual disponen todas sus decisiones. Otra cosa que disgusta o enoja al Señor es que nosotros abandonemos a Dios, ¿verdad? Esa capacidad que tiene el ser humano de decir, no, ya no voy a seguir acá, ahora voy para otro lugar. Y que estemos así, ¿verdad? Abandonando constantemente. Hay personas, como les decía el día de ayer, les compartía también, ¿verdad? Que con qué facilidad se deshacen de los pactos que han hecho con Dios. Y esto molesta al Señor. Quiero continuar entonces con este tema. Quiero que leamos Jeremías capítulo 8, verso del 4 al 6, dice la palabra. Que hay otra cosa que yo quiero mencionarle que también a él le enoja. Dice, cuando una persona se cae, hace la pregunta, ¿acaso no vuelve a levantarse? Dice. Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? Hace la pregunta y continúa en el verso 5. Entonces dice, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar? Se aferran a sus mentiras y se niegan a volver, dice. Escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad. Y pregunta, ¿hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? ¿Hay alguien que diga qué cosa tan terrible he hecho? No, todos corren por el camino del pecado, tan veloces como galopa un caballo a la batalla. Mire lo que está diciendo la Escritura. Otra cosa que irrita el corazón de Dios, como estamos viendo, es ver que se ha equivocado y que no quiere aceptar que necesita hacer un cambio por su error. Mire lo que está diciendo. Dice, qué terrible verles como en lugar, saben ya que cometieron un pecado, saben que ese camino no me agrada, pero dice, corren por ese camino de autodestrucción. En lugar de girar y hacer un cambio en su vida, dicen, ya me metí aquí, sigo. Se imagina, por ejemplo, cuando usted va con un vehículo y cae en un lodo, y aquel lodo, ¿cuántos no hemos hecho eso? Que en lugar, ¿verdad?, de ver cómo se saca aquel vehículo, se retrocede quizás en la parte del lodo, aún adelante está más grande el camino. Pero ¿qué dice uno? Ya me metí, ahora voy a salir como sea, ¿verdad? Pero mire aquí lo que dice el Señor. El problema es que se metió en un camino de autodestrucción y no quiere salir de ahí. Entonces vemos, ¿verdad? Que incluso dice, se rehúsan a regresar, se aferran y se niegan a volver. Hermanos, no es malo si usted ha cometido un pecado, si usted ha cometido algo que daña a una persona, que usted trate de enmendarlo. Mire lo que dice la Escritura, que el Señor se molesta ver que lejos de aceptar. Mire, esa costumbre lo tenemos desde niño. Usted pregúntele, ¿quién fue el que quebró ese jarrón? Le van a decir el nombre de su hermano. Le van a decir el nombre de alguien más, ¿verdad? Pero no van a admitir que fueron ellos. Entonces, lamentablemente, hermanos, aquí está diciendo, ¿verdad?, que una persona
que no acepta el consejo, y lejos de regresar, ¿verdad? De ese mal camino, más se mete a ese camino. Entonces dice, más bien esta persona, ¿verdad? No se deja aconsejar y más abraza el camino de destrucción. Qué cosa terrible, dice. No hay quien diga, qué barbaridad, cómo me comporté de mal. Eso es una persona, hermanos, que acepta sus errores. Pero nosotros, ¿qué hacemos cuando nos queremos disculpar? Generalmente el ser humano, ¿cómo empieza una disculpa generalmente una persona? Comienza de esta manera, usted no me va a dejar mentir. Comienza así, mire, yo me enojé mucho ayer y le grité, pero es que usted me ofendió primero, porque usted hizo esto, dijo esto y yo me tuve que defender. Acepto que no es la mejor manera, pero si usted no me hubiera dicho esto, yo no hubiera actuado así. Mire cómo dice acá, ¿verdad? Qué triste, dice, que nadie se sienta apenado por el mal que ha hecho. Que no sepamos ni siquiera regresar de los malos caminos, sino que al contrario, más nos agalopamos como caballo a seguir en la misma actitud. Esto molesta y enoja al Señor, que no tengamos la humildad de reconocer nuestros errores, sino que más nos adentremos en esos caminos que son destrucción. Quiero que lea también conmigo en el verso 10, dice lo siguiente. Dice, le daré, mire la advertencia. Dios dice, te veo tan rebelde, Israel. Te veo que no entras en ninguna conversión por ningún lugar, que tengo un plan para ti. Dice, le daré sus esposas a otros y sus fincas a extranjeros. Desde el menos importante hasta el más importante, sus vidas estarán dominadas por la avaricia. Es cierto, incluso mis profetas y sacerdotes son así. Todos ellos son farsantes. Mire qué palabra tan fuerte. Si algo le molesta, le enoja al Señor y no lo acepta a nadie, dice, ni a sus profetas ni a sus sacerdotes, es que seamos falsos. Que levantemos mentiras, que levantemos falso testimonio, que hablemos como que Dios está mandándonos a dar una palabra y realmente no ha sido Él. Mire lo que dice, lo aborrezco tanto, dice, que sabes, todo lo que es tuyo lo voy a regalar. No porque se la va a dar en matrimonio a otra persona, es porque usted va a morir y ella va a quedar viuda. ¿Qué le está diciendo? Que todo lo suyo va a pasar a otra persona. Entonces, si algo irrita el corazón de Dios, es la falsedad, ser farsante, prometer a las personas cosas que no están en nuestras manos. ¿Cuánta gente dice, el lunes lo voy a llamar? Yo le resuelvo el lunes y ya sabe que no le va a poder resolver nada a una persona. Farsa. Tengamos cuidado. No molestemos, no enojemos el corazón de nuestro Dios. La farsa también enoja a nuestro Dios. Leamos un poco más adelante, vamos a estar estudiando el libro de Jeremías. Es una palabra bien fuerte, pero que nos ayuda a ubicar ese carácter de juez de nuestro Dios. Porque muchas veces malinterpretamos quién es nuestro Dios y por eso saltamos los límites que Dios pone. Por eso saltamos los bordos que Dios pone, porque creemos que no va a haber ninguna consecuencia. Hermano, todo aquello que esté limitando algo, que esté una frontera, es porque es prohibido atravesarlo por un motivo justo. Siempre para el Señor va a ser un motivo justo. Para los hombres tal vez no lo sea, porque en su corazón no existe la justicia. Pero siempre que Dios te diga, por ahí, eso no lo hagas, es porque hay algo justo en lo que Él está diciendo. Veamos Jeremías capítulo 23, verso 18, vamos a leerlo hasta el 24. Dice, ¿ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Miren, el enojo del Señor estalla como una tormenta, como un torbellino que se arremolina sobre la cabeza de los perversos. El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que Él tenía pensado. En los días futuros ustedes entenderán todo esto con claridad. Continúo, dice,
yo no envié a estos profetas. Sin embargo, van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubiera estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y de sus malas acciones. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. Imagínese lo que está diciendo el Señor. No, dice, al mismo tiempo estoy lejos. Vaya conmigo en el verso 24. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? Dice. ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. Está el Señor advirtiendo si algo también irrita el corazón de Dios es que hablemos a nombre de Él cuando ni siquiera hemos estado en su presencia. Hoy en día encontramos muchos predicadores, ciberpredicadores les voy a decir yo, ciberpastores, personas que no han sufrido nada por el evangelio, que solo quieren cosechar. Y está bien, hermanos, pero el orden natural es siembro, cuido, hago crecer y luego viene una cosecha. Pero hoy encontramos pastores y líderes cristianos que le dicen a usted, ¿y usted va a la iglesia? Sí, ahí estoy yendo a una iglesia, nada más que me queda largo. ¿Y sabe qué le dicen? Hermano, pero fíjese que mi iglesia queda cerca de su casa. ¿Por qué no viene usted conmigo mejor? ¿Tiene bus su iglesia? Hay uno chiquito y ahí vamos sudados y a veces no quepo y a veces me ha tocado pagar taxi porque no sé a qué hora llega y empiezan a poner excusas. Ay, no, le dicen, lo importante es buscar al Señor. Yo lo voy a ir a traer para que vaya a mi iglesia. Qué bonito es pescar en pecera, ¿verdad, hermanos? Es tiro seguro. Es tiro seguro pescar en pecera. ¿Qué significa tomar aquella persona que ya ama al Señor, que ya ha declarado que el Señor es su Salvador y solo voy y lo saco de acá y lleno un lugar? Mire lo que está diciendo aquí la Escritura. Dice, ¿están los profetas en la presencia del Señor? A Dios le molesta que nosotros hablemos en su nombre cuando ni siquiera nos hemos metido en su presencia, cuando no hemos orado, cuando no hemos puesto nuestra vida. ¿Sabe? Para poder predicar, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Poner su vida en la presencia de Dios. Y si Dios le dice, cambie tal cosa, usted la cambia. Hay hermanos que se molestan o personas que se molestan y dicen, yo tengo 5 años y a mí todavía no me ponen a predicar. La escoba es la que me dan. Hermano, primero métase a la presencia de Dios. Mire el reclamo del Señor. Los profetas, dice, no entran en mi presencia. Por tanto, no pueden ir a hablar que yo dije. Mire lo que dice en el verso 19. En el 18, ¿acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escucharme? Mira el enojo del Señor. Que hayan personas hablando en nombre de Dios que no se han tomado la molestia de poner su vida primero en la presencia de Dios. ¿Usted quiere predicar? Evalúese. ¿Ha habido cambios en mí? Yo ya modelo algo bueno de Jesús en mi vida. Mire, estos profetas estaban predicando, dice, pero no estaban hablando lo que Dios quería. Estaban hablando de su avaricia, lo que le gusta a la gente. Hace unos años yo no recuerdo que solo hubiéramos estado predicando de un solo tema en la iglesia. Pero sí hubo una hermana que me dijo a mí, pastora, fíjese que yo miro que en esta iglesia predican que Jesús murió en la cruz y vuelven a predicar de eso y vuelven que Jesús murió en la cruz. Yo que oigo otras iglesias más dinámicas que predican de la prosperidad, que predican de los dones, ay no, de cómo atraerle el éxito, me dice. Y en esta iglesia solo predican de que Jesús murió en la cruz y yo ya no sé, cambien de tema, pastora. Pues entonces le dije yo a ella, no, mire, si usted se siente más cómodo en otro lugar, cambie de iglesia. Es una realidad. A veces nosotros queremos que nos prediquen lo que queremos escuchar. Usted me puede decir, pastor, es que yo no quiero oír del enojo de Dios.
A mí me da miedo. ¿Por qué no me habla mejor de las bendiciones de Dios? Porque fíjese que Dios no es chato, Él no tiene solo un lado. Él tiene una personalidad y usted y yo la tenemos que conocer. Usted y yo tenemos que conocer con quién estamos. ¿Por qué fracasan los matrimonios, hermanos? Porque cuando son novios, que se van a enojar, ni quiera Dios, que se van a contestar mal, que mi cariño, que mi ternura. Ajá, y cuando ya se casan, hermano, y le empieza a salir el mal carácter. Es que yo no te conocí así, conmigo no te comportabas así. Bueno, Dios es un ser completo. Él tiene un carácter y usted y yo debemos de conocer lo que a Él le disgusta, qué es lo que provoca en el Señor la ira y el enojo. Mira, el 20 dice, el enojo no disminuirá hasta que termine todo lo que he pensado. ¿Y sabes cuándo te vas a dar cuenta? En los días futuros. Y vaya que en estos días futuros, cómo nos hemos visto, ¿verdad? En grandes dificultades. No podría ser esto causa del enojo del Señor, que hayamos provocado el enojo del Señor y por eso estemos atravesando todas estas situaciones. Por tanto, cuando venga la prueba y la dificultad, no diga, ¿por qué Dios es malo conmigo? Mejor pregunte, ¿será que he hecho enojar a Dios? Hágase esa pregunta, ¿será que he hecho enojar yo a Dios? ¿Será que alguna de las actitudes que el mundo hoy en día está tomando hace enojar al Señor? ¿Hace que el Señor sienta esa molestia y tenga que mandar a esta tierra un castigo, algo que sea correctivo para que cambien nuestras actitudes? Hay muchas preguntas que hacer. Veamos el verso 25 en adelante. Vamos a leerlo del 25 al 38. Quiero que lo vamos a ir leyendo por partes. Siempre en Jeremías 25, 25. He oído a estos profetas decir, escuchen el sueño de Dios que Dios me dio anoche. Y después pasan a decir mentiras en mi nombre. Y dice el Señor, ¿hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas del engaño, dice, pues inventan todo lo que dicen. Imagínese usted que Dios categorice a los profetas y dice, si ustedes van a andar hablando sueños, pero cosas que ustedes están inventando, ustedes son profetas del engaño. Otra cosa que hace enojar al Señor es que nosotros engañemos a las personas. Es que engañemos a las personas, es que tergiversemos la verdad para que nos favorezca a nosotros y que encima le digamos que estén seguros que es Dios el que ha querido hacer esto. Por ejemplo, ¿cuánto le hemos oído decir a la gente que dice, usted es pobre porque Dios quiso que usted fuera pobre y usted va a ser pobre por siempre? Somos profetas del engaño. No estamos hablando de lo que hay en el corazón de Dios. Y muchos hasta están diciendo, Dios me dijo anoche. Entonces tengamos ese cuidado, ¿verdad? Dice el 26, ¿hasta cuándo seguirá esto? Son profetas del engaño. Dice el 27, con decir estos sueños falsos, pretenden hacer que mi pueblo me olviden, tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto a los ídolos Baal. Que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano. Dice. No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Mire lo que está diciendo el Señor. Entienda cuando la palabra viene de mí y cuando la palabra no viene de mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Que nosotros tenemos que aprender cuando una palabra de alguien que dice que está hablando a nombre de Dios viene de Dios y cuando no viene. Y le dice, ¿cuál es la característica de la palabra que viene de Dios? Que quema como fuego. Cuando viene el Señor y a través de alguien le dice, mire hermano, dice el Señor que usted ha estado muy cómodo, que usted ha dejado de orar, que usted ha dejado de buscarlo, que usted ha hecho como una tienda y ahí se ha acostado y ha olvidado al Señor. Y dice, uy, y el hermano, ¿cómo sabe?
Pero en lugar de sentir que le quema el corazón y dice usted, realmente es que yo abandonaba al Señor. En lugar de eso, ¿qué hacemos? Nos molestamos. Pero dice la palabra profética que viene de Dios. La primera característica, dice, es que quema como el fuego. No es, dice, como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Hermanos, la palabra de Dios profética nos hace a nosotros volver de nuestros malos caminos. Nos hace a nosotros reflexionar, amados. Entonces, esa es una de las características de la palabra de Dios. Que la palabra profética es para hacernos volver de nuestros malos caminos. Dice entonces la palabra siempre en el verso, continuando la siguiente parte del verso 30, dice, esta profecía es del Señor. Yo estoy contra todos estos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no les envié ni los nombré y no tienen ningún mensaje para mí. Yo, el Señor, he hablado. Está hablando del falso profeta. Eso irrita al Señor. Porque usted a veces puede decir, pero tanto predicador falso que hay en el internet lo podemos ver, en la vida real lo podemos ver. Y el Señor nos enoja. Claro que se enoja. Dice el Señor, yo no los he enviado. Yo no los he nombrado. Ellos solos han ido. Y quiero leerles el verso del 34 al 38. Con esto termino. Dice la Escritura, si algún profeta, sacerdote o alguien más dice, tengo una profecía del Señor, castigaré a tal persona junto con toda su familia. Ustedes deberán preguntarse el uno al otro, ¿cuál es la respuesta del Señor? ¿O qué dice el Señor? Ya dejen de usar la frase, una profecía del Señor. La gente la usa para darle importancia a sus palabras, ideas, tergiversando la palabra de nuestro Dios, el Dios viviente, el Señor de los ejércitos celestiales. Mire, el Señor tiene preparado castigo. Castigo para esas personas que hablan supuestamente en nombre de Dios y no lo es. Entonces, cuando usted mire un falso profeta, un falso maestro, no crea que Dios no se irrita con eso. Está diciendo al contrario de que además de castigarlo a ellos, va a castigar a su familia, va a castigar su descendencia. Entonces sí hay cosas que irritan al Señor y que van a provocar la ira de Dios en el momento que Dios lo disponga. En el verso, leamos el 38, pero supongamos que responden, esta es profecía del Señor, entonces deberías de decir, esto dice el Señor. Debido a que han usado la frase una profecía del Señor, aun cuando les advertí que no la usaran, me olvidaré de ustedes por completo. Los expulsaré de mi presencia junto a esta ciudad que les di a ustedes y a sus antepasados. Los haré objeto de burla y su nombre será infame a lo largo de los siglos. Sí hay un castigo, definitivamente hay un castigo para aquellos que hagan enojar al Señor a tal grado que usen su palabra para maldecir el pueblo. Miren Jeremías 25:30, ahora profetiza estas cosas y diles. El Señor rugirá contra su propia tierra. Desde su santa morada en el cielo, Él gritará como los que pisan las uvas. Gritará contra los habitantes de la tierra. Su grito, el juicio llegará hasta los confines de la tierra. Porque el Señor presentará su caso contra todas las naciones. Y Él juzgará a los habitantes de la tierra y matará a espada a los perversos. Yo, el Señor, he hablado. Y vea el verso 34. Dice, lloren y giman, pastores malvados, revuélquense en el polvo, líderes de rebaño. Han llegado el momento de su matanza. Ustedes caerán y se harán añicos como vaso frágil. No encontrarán lugar donde esconderse. No habrá forma de escapar. Escuchen los gritos desesperados de los pastores y los líderes de rebaños. Gimen a desesperación porque el Señor está arruinando sus pastos debido al gran enojo del Señor. Los prados tranquilos se convertirán en tierras baldías. Él salió de su guarida como un león fuerte y busca de su presa, y la tierra quedará desolada por la espada del enemigo y por la ira feroz del Señor. Hermanos, lo último que quiero tocar esta noche, que irrita al Señor, son aquellos pastores y líderes que no estén haciendo la obra como Él la encomendó.
el Señor se levantará un día en juicio contra ellos. Así que si hay cosas que a usted lo irritan, mucha gente dice, yo no soy cristiano porque viera a los pastores, hay mucho pastor sinvergüenza, hay mucho pastor y líder pícaro, dice. Y usted, si a usted eso le molesta, usted cree que a Dios no le molesta. Mire lo que está diciendo, dice que Él va a traer un juicio sobrenatural sobre ellos. Entonces, amados, entendamos esto. Al Señor se le puede provocar a enojo y a ira, pero Él va a actuar para justicia. Él va a traer justicia y castigo sobre aquello que haya provocado la maldición en un pueblo. Entonces, amados, esta es la palabra que tengo para ustedes el día de hoy. Decirles, el Señor tiene carácter y también hay cosas que le enojan y que trae juicio sobre las naciones. Así que ahora que ya sabemos, ¿verdad?, que el Señor no le gusta la falsedad, que no le gusta que involucremos al pueblo y que lo llevemos a lugares escabrosos, que no le gusta que hablen en nombre de Él cuando Dios no lo ha dicho, y que la característica de la palabra mandada por Dios es que es como un fuego en el corazón, que sirve para destruir fortalezas en nuestra vida. Así que, amados, esta noche reflexionemos y digámosle al Señor, aquí estamos. Queremos hacer cosas que te agraden. En el nombre poderoso de Jesús, dispongamos nuestra vida para el cambio y veremos la bendición de nuestro Dios. Dios les bendiga, amados hermanos.